Este video se creó para ofrecer información sobre el tema en cuestión para fines informativos exclusivamente, bajo el entendimiento de que ninguna información brindada en este video constituye asesoría profesional o garantía expresa o implícita. Es responsabilidad del usuario determinar la aplicación de la información brindada aquí para cualquier tipo de uso. Ni la TCIA ni ninguno de sus agentes será responsable por las acciones tomadas por usuarios de este video en relación al tema en cuestión. Peligros eléctricos. ¿Cuándo fue la última vez que usted o uno de tus compañeros estuvo en un árbol a menos de 10 pies de un conductor eléctrico? Si es como la mayoría de arbolistas, no hace mucho tiempo. Los árboles y el cableado desafortunadamente van juntos y es difícil trabajar en árboles sin encontrar un conductor en el área. El propósito de este video es familiarizarlo para que entienda cómo funciona la electricidad y los peligros de trabajar en la proximidad de conductores. Cada año varios arbolistas resultan muertos de muchas maneras, pero una de las más comunes es el contacto eléctrico. John, es interesante que los arbolistas no conocen mucho sobre la electricidad y su funcionamiento. Tienes razón, y uno de los más básicos, a menudo escucho decir, uno de nuestros empleados fue electrocutado, pero parece estar muy bien ahora. Lo que no entienden es que la electrocución significa que murió por descarga eléctrica, que es la reacción fisiológica al paso de la electricidad a través del cuerpo humano. Hay mucha información que asimilar. La electricidad es la corriente de electrones de un átomo a otro. Se puede describir su fluidez como agua saliendo de una manguera cuando un circuito se completa. Un circuito es la ruta entre las cargas positivas y negativas, y la corriente que genera se controla y se mide por tres componentes: voltios, amperios y ohmios. Recuerde que en el caso de una corriente alterna, la corriente va hacia adelante y detrás y no en una dirección. Un voltio es la medida de la presión eléctrica. El voltaje hace que la electricidad fluya a través de un conductor como el agua a través de una tubería. En lugar de libras por pulgada cuadrada, que es como se mide la presión del agua, medimos la electricidad en voltios. Un ohmio es la medida de la resistencia a esta corriente eléctrica. En un material, cuando la resistencia es muy alta, ese material puede usarse como aislante. Ese es el caso de la porcelana. Cuando la resistencia de un material es baja, la electricidad fluye fácilmente. Tal es el caso de los cables de cobre y aluminio. El amperaje es la medida de la tasa de flujo de la electricidad. También puede ser comparado con el agua. El flujo de agua se mide en galones por minuto. El flujo de la electricidad, llamado corriente, se mide en amperios. Cada uno de estos tipos de medida juega un papel en cómo lidiar con peligros eléctricos. La corriente o amperio es el factor asesino, aunque las normas en cuanto a distancia segura de los conductores se basan en el voltaje nominal. El amperaje determina el efecto del contacto eléctrico con y a través del cuerpo humano. La frecuencia de la corriente alterna también es importante, pero nos concentraremos en el amperaje. Al incrementar la corriente entran en juego la percepción, la contracción muscular, la fibrilación del corazón, el bloqueo nervioso respiratorio y quemaduras. Una corriente de 1 miliamperio, 1 sobre 1000 de 1 amperio, es el umbral de la percepción. La mayoría de la gente siente un leve cosquilleo. Entre 6 y 9000 amperios es la corriente de soltar, en la cual las personas sueltan el objeto energizado. Entre 9 y 25 miliamperios, las contracciones musculares dificultan o imposibilitan el control de los movimientos musculares. La mano se contrae sobre el objeto energizado y ocurren espasmos musculares, algunos tan severos que podrían fracturar huesos. Entre 60 y 100 miliamperios sucede una condición llamada fibrilación ventricular, durante la cual los músculos del corazón se agitan, afectando el flujo sanguíneo. Es posible que también suceda un paro respiratorio. Las quemaduras son frecuentes con amperajes de este nivel o superiores. Curiosamente, estos amperajes más altos podrían causar contracción ventricular seguida por un ritmo cardíaco estable. En amperajes más bajos es común tener espasmos y fibrilación ventricular, pero con los más altos, el corazón puede retomar su ritmo normal después de romper el contacto con el objeto cargado, y las quemaduras térmicas profundas podrían resultar la lesión principal. Si el amperaje es tan importante, ¿por qué nos enfocamos en el voltaje? Todo se basa en el triángulo de la ley de Ohm. El voltaje dividido por la resistencia es igual al amperaje. Eso significa que a más voltaje necesitamos más resistencia para mantener el amperaje a un nivel imperceptible. ¿Cuál es la forma de resistencia principal al trabajar con árboles? El aire. La distancia necesaria para apartarse de un conductor. Para entender esto, ayuda a saber cómo funciona el sistema eléctrico. La electricidad proviene de una fuente generadora, una planta eléctrica que usa carbón, gasolina, combustible nuclear, viento o agua para hacer girar las turbinas que convierten esa energía mecánica en electricidad.
La electricidad generada se incrementa, se aumenta su voltaje y se transmite con un voltaje muy alto a través de cables hacia subestaciones en las cuales se baja el voltaje para su distribución. Los cables de transmisión llevan 100.000 voltios o más. La razón por la que el voltaje es tan alto es que la electricidad se distribuye cientos de millas a través de líneas de transmisión y debe superar la resistencia dentro del cable en esas largas distancias. Después que el voltaje se baja por transformadores en una subestación, la electricidad viaja a través de líneas de subtransmisión a una subestación de distribución usualmente cercana y de ahí se distribuye a la comunidad en líneas de distribución con voltajes adecuados a la necesidad del consumidor y a las circunstancias. Las líneas de distribución trifásicas pueden ser conectadas a una de una fase. La de una fase se extiende por la calle y cada hogar tendrá un transformador con un convertidor triple secundarios y neutral que conecta con el poste cercano a la casa, donde usualmente se coloca el medidor. La mayoría de nuestro contacto eléctrico, de las lesiones fatales y no fatales, ocurren por el contacto con líneas primarias o secundarias. Como ya dijimos, la electricidad es el principal asesino de arbolistas y la mejor defensa de estos son dos cosas. Una, información, y dos, lo que llamamos MAD en inglés, o la distancia mínima para acercarse, que es el espacio que debe haber entre el arbolista y los cables. Se compone de dos elementos, uno eléctrico basado en el voltaje que tiene la línea. También hay un factor ergonómico. Las normas de seguridad de OSHA indican que debe haber un mínimo de distancia con un conductor dependiendo del voltaje. La distancia mínima o MAD aumenta según el voltaje aumenta, ya que se necesita más espacio para obtener la resistencia para evitar percibir el amperaje y, más importante, resultar lesionado por él. La MAD se mide por pies para sistemas de distribución y en décimas de pies para sistemas de transmisión, debido al incremento de voltaje. Como ya mencionamos, esta distancia se basa en un componente eléctrico, el espacio físico, que se necesita para poner la suficiente resistencia para un voltaje específico y un factor ergonómico para los movimientos sutiles de los trabajadores. Todos aquellos que no han sido específicamente entrenados para trabajar cerca de conductores eléctricos deben mantener una distancia mínima de 10 pies de las líneas de distribución. Esta distancia también aplica a todas las herramientas. Recuerda que los árboles pueden ser conductores y es preciso tener mucho cuidado al trabajar con árboles con ramas cercanas al MAD. Si el equipo no ha sido entrenado para trabajar cerca de conectores eléctricos, debe llamar a la compañía eléctrica para hacer las cosas seguras, suspendiendo la energía o quitando la línea. Este servicio puede tener un costo. Solo la compañía eléctrica puede saber el voltaje exacto de un sistema en un día y hora específica. Debe saber el voltaje nominal máximo de un sistema porque esto controlará qué tanto se puede acercar a una línea de energía. El voltaje nominal se puede estimar a través de dos indicadores. El primero es la altura del cable al suelo. Las líneas de distribución usualmente están de 37 a 40 pies del suelo, mientras que algunas líneas de transmisión podrían estar a 60 pies o más. Las líneas de transmisión de alto voltaje de más de 300 kilovoltios podrían estar a más de 100 pies del suelo. El tamaño y el número de aislantes también indican el voltaje nominal. A un más alto voltaje, más grandes y numerosos aislantes. Los aislantes tipo PIN tienen una sola campana y son comunes en los sistemas de distribución. Se usan para líneas que llevan menos de 33 kilovoltios. Los aislantes de postes tienen más campanas que uno de tipo PIN, pero también son de una pieza que puede ser colocada verticalmente u horizontalmente. Son comunes en las líneas de subtransmisión. Los cap y pin son comunes en las líneas de transmisión y a más cuerda o disco, mayor voltaje. Una línea de 115 kilovoltios puede contar con una cuerda de 8 discos, mientras que una de 230 kilovoltios podría tener 15. Todos los sistemas de distribución eléctrica, a excepción de los deltas disponibles en muy pocas áreas del país, incluyen una línea neutra. Un sistema de una fase tendrá dos alambres, pero el alambre de fase está encima del poste sobre un aislante PIN, mientras que la neutral estará sobre un accesorio más chico, una bobina, ubicada más abajo. Nunca se debe pensar que una línea neutra es segura o no conductora. Recuerde que hay conductores pegados a los postes, en adición a aquellos que llevan energía eléctrica, de teléfono, de televisión por cable, alarma de fuego y otras, como las luces de la calle. Aunque el voltaje puede ser menor que el que lleva la línea de transmisión o de distribución, cualquiera de ellos puede presentar un peligro y el contacto debe ser evitado. Existe una idea equivocada generalizada de que la cubierta de un conductor es aislante. Aunque comúnmente se le llama aislante, no es más que para proteger el cable del clima. Solo sirve para proteger el conductor eléctrico interno y ofrece muy poco o ningún aislamiento. Todos los conductores eléctricos de teléfono y cable deben ser considerados energizados con voltajes potencialmente fatales. También hay dispositivos de protección en el poste. Uno de los más comunes es el fusible.
Cuando la corriente eléctrica excede los niveles de cualquier fusible, este estallará, haciendo que su cubierta se abra. El parachispas, que es el cilindro negro colocado verticalmente, también es común. También hay reconectadores automáticos de línea, que abren y cierran automáticamente cuando ocurre una falla o sobrecarga. Usualmente abren y cierran 3 veces, pero pueden ser programados para más o menores veces. Los reconectores automáticos de línea son cilíndricos y pueden ser confundidos con los transformadores. Los transformadores usualmente tienen aislantes de alto voltaje arriba y varios aislantes de bajo voltaje al costado. Este es un sistema de distribución. Vemos el transformador en el poste y se puede ver la línea que sale de su parte inferior, que es la que la conduce a la casa. Así es, Tim. Un transformador reduce el voltaje para uso casero. Lo que muchos arbolistas no entienden es que también podría incrementar el voltaje. Eso sucede a veces durante tormentas. Un generador podría retroalimentar el sistema y energizar la línea. Como mencionamos antes, la electricidad solo fluye cuando el circuito se completa. Un circuito puede ser completado por arbolistas de 2 maneras: contacto directo y contacto indirecto. El contacto directo sucede al tocar un conductor energizado u otro aparato energizado. El contacto directo más común para arbolistas es tocando con la mano o la parte trasera del hombro. El contacto indirecto ocurre cuando un objeto conductor que se toca hace contacto con un conductor energizado. El objeto conductor podría ser una rama, un acollador, una cuerda, una pértiga, una sierra o algún otro artículo conductor. Recuerde que hasta el aislante de un brazo de grúa podría fallar por la suciedad, contaminación o delaminación. Si ese contacto ocurre, toda la unidad podría volverse energizada. En este caso, no solo el personal en el aire es vulnerable, sino que si el circuito se completa, una persona en el suelo tocando cualquier parte del equipo y el suelo al mismo tiempo podría recibir una descarga eléctrica por contacto indirecto. Los trabajadores en el suelo no deben tocar el equipo por ninguna razón cuando el brazo de grúa está en el aire o las herramientas estén más cerca de lo permitido de un conductor energizado. Recuerde que los conductores son a menudo difíciles de ver. Antes de acercarse a un árbol en un elevador aéreo, de trepar un árbol o incluso contemplar cualquier trabajo desde el suelo, ubique cualquier conductor eléctrico que podría afectarle. Esta es una parte esencial de su inspección previa para poder planificar las operaciones para evitar cualquier tipo de contacto. Aunque la electricidad puede representar un peligro considerable para los arbolistas, miles de arbolistas entrenados operan con seguridad cerca de peligros con electricidad a diario. Entender y respetar esos peligros son solo 2 de los ingredientes necesarios para trabajar de manera segura cerca de conductores eléctricos. Debe usar las herramientas apropiadas y conocer las técnicas adecuadas para trepar y usar el elevador aéreo para podar árboles en la cercanía de un conductor energizado.